Hola, bienvenidos a la presentación de un nuevo Ateneo. En este caso damos inicio al ciclo de Ateneos de herramientas de inteligencia artificial en salud. Mi nombre es Juan Rosa y hoy les voy a presentar el Ateneo Bibliográfico número 516. Este Ateneo forma parte de un espacio de aprendizaje de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Como objetivo para este ciclo de Ateneos, abordaremos los criterios a tener en cuenta al leer un trabajo científico que involucra herramientas de inteligencia artificial aplicadas en el ámbito de la salud. Puntualmente, en los primeros dos Ateneos, analizaremos algunos artículos teniendo un checklist como referencia, mientras que en el último Ateneo repasaremos a modo de cierre los conceptos de inteligencia artificial más importantes a conocer por los profesionales de la salud. Antes de comenzar con los artículos de investigación, veamos brevemente en qué consistirá nuestro checklist de referencia. Tendremos en cuenta una serie de criterios para revisar tanto la completitud como la correctitud de los datos incluidos en cada trabajo. Comenzaremos por el modelo, controlando que sea un método de inteligencia artificial reconocido. En cuanto al input, verificaremos que los datos incorporados estén bien especificados y sean suficientes e independientes en cada fase. Al analizar la fase de entrenamiento y validación, evaluaremos que la descripción de la técnica y de la información contengan el nivel de detalle necesario. Esto incluye correcciones de parámetros, ajustes o cualquier intervención hecha en el armado y entrenamiento del modelo. Tanto el entrenamiento como la validación se realizan en forma iterativa hasta encontrar el punto de corte ideal. En la fase de testeo, se prueba el método con set de datos diferentes a las fases previas. Los datos de prueba deben ser representativos de todo el conjunto de datos. En otras palabras, no debe usarse un conjunto de datos de prueba con características diferentes al del conjunto de datos de entrenamiento. En la fase de validación-evaluación, se evalúa el desempeño del modelo ante un set de datos diferente, más representativo del escenario clínico donde se implementará nuestro modelo. Del mismo modo, estos datos deberán ser independientes de los usados previamente. Aquí también analizaremos el grado de descripción y los datos empleados. En cuanto al output, es decir, el producto final de nuestro modelo, evaluaremos si la resultante del método es fácilmente interpretable y aplicable al ámbito de la salud. Finalmente, el label o etiqueta es el estándar de referencia clínico que se utiliza para evaluar la implicancia clínica del modelo. Comencemos por nuestro primer artículo publicado en Nature Communications en noviembre de 2019. Su título es La predicción de la edad cerebral usando Deep Learning descubre asociaciones con variantes de secuencias y sus investigadores son de origen finlandés. El problema que motivó este estudio es el impacto del envejecimiento en la estructura cerebral. A partir de estudios previos se han encontrado asociaciones entre el envejecimiento cerebral y el detrimento en las aptitudes mentales y físicas, además de un riesgo aumentado de enfermedades neurodegenerativas. Publicaciones recientes han enfocado sus esfuerzos en predecir la edad cerebral con buena precisión a través de imágenes de resonancia magnética aplicando herramientas de inteligencia artificial. Es así que otro grupo de investigadores implementó un modelo entrenado en imágenes de resonancia magnética en T1 para predecir la edad cerebral con resultados alentadores. De esta manera, lograron establecer lo que llamaron predicción de diferencia de edad cerebral. Esta predicción es la resultante de la diferencia entre la edad cerebral calculada y la edad cronológica del sujeto. A partir de la misma se consiguen estimar desviaciones del envejecimiento saludable. Una predicción de diferencia de edad positiva, es decir, mayor edad estimada que cronológica, se correlaciona con mediciones de aptitudes mentales y físicas reducidas, incluyendo, por ejemplo, disminución de fuerza de manos, función pulmonar escasa, velocidad de caminata enlentecida, inteligencia fluida, es decir, capacidad de resolver problemas nuevos sin conocimiento previo disminuida. También una predicción positiva ha sido asociada con déficit cognitivo, esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson y trastorno bipolar, además de esquizofrenia. Al contrario, una predicción de diferencia de edad negativa fue asociada con logros educacionales más altos, actividad física aumentada y meditación. Los objetivos de este estudio consistieron en desarrollar un modelo predictor de la diferencia de edad cerebral que permita predecir del mismo modo
desviaciones del envejecimiento normal a partir de asociaciones tanto con test neurofisiológicos como también con variantes genómicas. El modelo desarrollado consistió en un sistema de redes neuronales convolucionales 3D. Utilizaron como input un dataset de imágenes de resonancia magnética de cerebro de 1264 islandeses saludables para la primera fase de entrenamiento. Para mejorar el desempeño del modelo, usaron múltiples imágenes de los mismos individuos a partir del procesamiento de 4 tipos de cortes de resonancia diferentes, como eran cortes en T1, cortes de mapa jacobiano, cortes de materia gris segmentada y cortes de materia blanca segmentada. Adicionalmente, usaron una estrategia de aumentación de datos. Esta técnica consiste en expandir artificialmente el tamaño de un dataset mediante la creación de versiones modificadas de las imágenes. Para validar el método usaron el dataset IXI. Lo primero que realizaron fue la adaptación del modelo a este dataset mediante la transferencia de aprendizaje. Para esto se efectuó el reentrenamiento de la red neuronal convolucional en 440 imágenes del dataset. Posteriormente, la red neuronal fue validada en 104 imágenes del mismo dataset que habían sido excluidas durante el entrenamiento. Finalmente, la validación externa se llevó a cabo en 12.395 imágenes del dataset del Biobanco del Reino Unido. Una vez validado el método, se buscaron asociaciones entre la predicción de diferencia de edad cerebral y el desempeño en test neurofisiológicos. Como vimos antes, otros estudios ya habían vinculado una predicción de diferencia de edad positiva con déficit cognitivo. Así se comparó con el desempeño en los test administrados por el Biobanco del Reino Unido, que están diseñados para medir inteligencia fluida, memoria, velocidad de procesamiento y atención visual. De estos, se encontró que la predicción de diferencia de edad se asociaba a peor desempeño en el test de generación del camino, el test del tiempo de reacción y el test de sustitución de dígitos. Tanto el test de sustitución de dígitos como el test del tiempo de reacción son test diseñados para medir la velocidad de procesamiento cognitivo, mientras que el test de marcar el camino está diseñado para evaluar la atención visual. En referencia a la asociación entre la predicción de diferencia de edad y el genoma humano, en estudios previos se había demostrado que la predicción de diferencia de edad tiene un componente hereditario. Sin embargo, al momento no habían sido identificadas variantes de secuencias que confieran riesgo o protección. Para buscar estas variantes, se realizó un estudio de asociación del genoma completo en la muestra del Biobanco del Reino Unido. En la diapositiva podemos ver los resultados representados en un diagrama de Manhattan. La línea horizontal representa el umbral del p-valor para efectos significativos en el genoma. Se decidió testear un set reducido de 331 variantes vinculadas con estructuras cerebrales y otras más vinculadas con enfermedades del sistema nervioso. El análisis de asociación demostró que 5 variantes de secuencias se vinculaban con la predicción de diferencia de edad. Las variantes de secuencia con mayor asociación que se encontraron fueron aquellas relacionadas con las siguientes condiciones: varios tipos de demencia, enfermedad de Parkinson, esquizofrenia, fibromialgia, discapacidad intelectual, inestabilidad emocional y logros educacionales bajos. Los investigadores concluyen que su sistema de Deep Learning usando redes neuronales convolucionales predice la edad cerebral de una manera más precisa comparado con otros métodos publicados previamente. En cuanto al análisis de nuestro equipo sobre este trabajo, encontramos que el artículo describe detalladamente el modelo tanto en sus diferentes fases de entrenamiento, validación y testeo. Además, el input en cada una de las fases fue independiente, considerable e incluso se hicieron los ajustes necesarios para un mejor desempeño. Sin embargo, los investigadores no establecen una definición sobre qué se entiende por edad cerebral estimada, es decir, llegan a un cálculo, pero no queda del todo claro su correlación con parámetros clínicos. Es probable que en trabajos previos similares lo hayan establecido, sin embargo, no se incluye su descripción en este artículo. Pasamos a nuestro siguiente artículo, basado en un estudio en Corea del Sur, publicado en diciembre de 2018. Su título es Deep Learning para predecir la mortalidad intrahospitalaria entre pacientes con enfermedad cardíaca basado en ecocardiografía.
Los modelos de predicción del riesgo de mortalidad cardíaca son cruciales tanto para identificar a aquellos pacientes en necesidad de cuidados críticos como para la toma de decisiones clínicas. Dentro de las enfermedades que afectan al corazón, hay dos patologías a tener en cuenta principalmente, que son la enfermedad coronaria y la insuficiencia cardíaca. Existen varios modelos predictores de mortalidad para enfermedad coronaria, por ejemplo el score de Grace y el score de TIMI. También hay varios modelos predictores de mortalidad en insuficiencia cardíaca, como lo son el MAGIC y el GWT-GHF. Sin embargo, ninguno de estos modelos puede ser usado como método de screening o para el tratamiento inicial, ya que, por un lado, usan los resultados de otros estudios que requieren mayor tiempo de procesamiento, como por ejemplo valores de laboratorio, y por otro, debido a su naturaleza de enfermedad específica, solo pueden ser usados una vez establecido el diagnóstico. Para sobrellevar estas limitaciones, los investigadores desarrollaron un modelo predictor de mortalidad para enfermedad cardíaca usando como input informes de ecocardiogramas. Eligieron el estudio ecocardiográfico por ser un método no invasivo que se lleva a cabo en la misma cama del paciente y cuyo resultado puede ser confirmado inmediatamente. Todos estos factores representan una ventaja en el escenario clínico. Como criterios de inclusión, seleccionaron aquellos informes de pacientes adultos internados con diagnóstico de enfermedad cardíaca que además se le haya sido realizado un ecocardiograma durante el ingreso. Para clasificar la enfermedad cardíaca, utilizaron códigos de CIE-10 representativos de patología cardíaca. Los hospitales donde se llevaron a cabo los estudios fueron el C. Young General Hospital, que es un hospital cardiovascular escuela, y el Mediplex C. Young Hospital, que es un hospital general. En total se obtuvieron 25.776 informes con 1.026 casos mortales. Los reportes de ecocardiogramas incluían dos tipos de información que fueron tenidas en cuenta. Información básica de los pacientes como edad, sexo, peso, altura y frecuencia cardíaca y el resultado de los ecocardiogramas. Se seleccionaron 11 variables predictivas continuas y 54 variables categóricas predictivas de los reportes de ecocardiografía. En cuanto a la técnica para el análisis de los datos, se desarrolló un modelo basado en Deep Learning. Como comparación, se aplicaron además dos técnicas de Machine Learning, tanto regresión logística como Random Forest. Estos dos métodos ya han demostrado en otros estudios buenos rendimientos comparados con los métodos tradicionales en muchas áreas de la salud. El modelo de Deep Learning fue desarrollado usando 20.651 casos del Hospital Cardiovascular. La validación interna se llevó a cabo mediante 3.840 informes también del Hospital Cardiovascular que no habían sido tenidos en cuenta en las fases previas. Finalmente, la validación externa se efectuó a partir de 1.560 casos del Hospital General. Por otra parte, se realizó análisis de subgrupo para enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca. Los casos fueron 640 totales con 15 mortales para enfermedad coronaria y 760 totales con 42 mortales para insuficiencia cardíaca. Para medir el desempeño de los modelos, se usó el área bajo la curva ROC. Esta curva es una representación gráfica de la sensibilidad frente a la especificidad para un sistema clasificador binario según se varía el umbral de discriminación. Los valores obtenidos con los diferentes modelos predictores de mortalidad fueron los siguientes. En el caso del análisis de los datos del Hospital Cardiovascular, los resultados del área bajo la curva ROC fueron de 0.912 para el modelo Deep Learning, 0.893 para Random Forest y 0.875 para regresión logística. En cuanto al análisis del Hospital General, los resultados del área bajo la curva ROC fueron de 0.898 para Deep Learning, 0.848 para Random Forest y 0.841 para regresión logística. En esta diapositiva vemos representados los resultados del área bajo la curva ROC en el análisis de subgrupo, incluyendo los modelos clásicos en la comparación. En el caso de la mortalidad intrahospitalaria por enfermedad coronaria, los resultados de la validación externa fueron de un área bajo la curva ROC de 0.958 para Deep Learning, 0.881 para el score Grace y 0.806 para el score TIMI. Para la mortalidad intrahospitalaria en el caso de la insuficiencia cardíaca,
los resultados fueron de un área bajo la curva ROC de 0.913 para Deep Learning, 0.806 para el score Magic y 0.783 para el score GWT-GHF. A partir de estos cálculos, los investigadores infirieron que el modelo predictivo con Deep Learning predijo más precisamente la mortalidad que los modelos predictivos preexistentes. Del mismo modo, en comparación con los otros métodos de inteligencia artificial, los resultados del modelo de Deep Learning mostraron mayor precisión. En cuanto a nuestra observación crítica sobre este artículo, al momento este es el primer estudio en predecir el riesgo de mortalidad basado en resultados de ecocardiogramas usando Deep Learning. Tanto las técnicas de Deep Learning como las de Machine Learning no derivan de reglas basadas en el conocimiento médico, sino en la relación entre la información ingresada y los resultados obtenidos. Debido a esto, el desempeño de los modelos de predicción no están garantizados en otras situaciones sin validación externa apropiada. Es así que percibimos como una debilidad el N relativamente escaso del estudio al contar con pocos casos de mortalidad. Esto se hace muy evidente en el análisis de subgrupo, contando solo con 15 casos mortales de enfermedad coronaria y 42 casos mortales de insuficiencia cardíaca para la validación externa en cada uno de los análisis de subgrupo. Además, este estudio fue llevado a cabo solo en 2 hospitales, por lo que no es generalizable globalmente. Por último, un reporte de ecocardiograma es la interpretación verbal y numérica de la imagen ecocardiográfica. Aplicando Deep Learning directamente a la imagen ecocardiográfica puede ser un modo de aumentar la precisión y revelar nuevo conocimiento. Pasemos ahora a nuestro último estudio titulado La reconstrucción por Deep Learning mejora la calidad de las imágenes tomográficas abdominales de ultra alta resolución. Estudio japonés publicado en abril de 2019. Lo primero a mencionar al respecto es que los tomógrafos de ultra alta resolución están disponibles comercialmente desde 2017. Sin embargo, al momento su uso no es muy difundido a nivel mundial. Como ventajas se han reportado que sus detectores y su tubo son más pequeños que el de los tomógrafos habituales y permite generar imágenes de mayor resolución espacial. En cuanto a las desventajas, tiene mayor ruido de imágenes que la tomografía convencional y el ruido aumentado podría complicar la implementación de la tomografía de ultra alta resolución en exámenes abdominales. Para evitar esto último, ya se han probado 2 métodos algorítmicos con distintos resultados. Por un lado tenemos el modelo basado en reconstrucción iterativa, que este método mejora la calidad de las imágenes y reduce significativamente la dosis de radiación. Sin embargo, las imágenes obtenidas por este método son degradadas a causa del ruido de baja frecuencia, particularmente en casos de baja radiación. Además, requiere mayor poder y mayor tiempo computacional. Y por otro lado tenemos la reconstrucción iterativa híbrida. Esta técnica es más rápida que la anterior. Sin embargo, el desempeño global en imágenes de la reconstrucción iterativa híbrida no es tan bueno como el del modelo basado en reconstrucción iterativa en términos de ruido, resolución espacial y reducción de artefacto. Este grupo de investigadores propone un modelo de reconstrucción basado en Deep Learning, que incorpora un proceso de restauración por redes neuronales convolucionales profundas dentro del flujo de reconstrucción. Para desarrollar esta técnica se usaron como entrenamiento de pares las imágenes de la reconstrucción iterativa híbrida y el modelo basado en reconstrucción iterativa. Los rasgos característicos que diferencian una señal de un ruido o artefacto pueden ser aprendidos en el proceso de entrenamiento y después ser actualizados en la red neuronal convolucional profunda para un futuro uso inferencial. Como la red neuronal convolucional profunda es entrenada idealmente con imágenes del modelo basado en reconstrucciones iterativas, se espera ver no solo que la reconstrucción por Deep Learning pueda generar imágenes de calidad comparables a las imágenes por este método, sino que también requiera un tiempo menor de procesamiento. Basados en esta lógica, los autores se plantean que la reconstrucción por Deep Learning puede ser útil para reconstruir las imágenes abdominales de las tomografías de ultra alta resolución. Para llevar a cabo este estudio, se incluyeron 276 imágenes pertenecientes a 46 pacientes de un rango etario entre 34 y 86 años, con diagnóstico de patología tumoral hepática,
que habían sido sometidos a una tomografía hepática dinámica usando un tomógrafo de ultra alta resolución. Las imágenes de las tomografías hepáticas dinámicas fueron obtenidas durante la fase arterial y la fase tardía, ya que estas fases son esenciales para el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Además, habían sido reconstruidas por el tomógrafo usando el modelo de reconstrucción iterativa híbrida. Las imágenes tomográficas fueron reconstruidas usando los tres modelos de reconstrucción mencionados previamente, tanto el de reconstrucción iterativa, el de reconstrucción iterativa híbrida y el de reconstrucción por Deep Learning. Para evaluar las imágenes, dos miembros certificados del equipo de radiología con 14 y 31 años de experiencia realizaron un análisis cualitativo consensual. Evaluaron las 276 imágenes reconstruidas con las tres técnicas. Ambos estaban ciegos a todos los datos clínicos de los pacientes y parámetros tomográficos. Para el entrenamiento previo de los evaluadores se usó un set de imágenes obtenidas de 5 pacientes no incluidos en este estudio. Se evaluó la calidad de las imágenes tanto en fase arterial como en fase tardía usando una escala Likert de 5 puntos, donde 1 era una imagen de calidad diagnóstica inaceptable, 2 una calidad subdiagnóstica, 3 una calidad promedio, 4 sobre el promedio y 5 excelente. El resultado final expresado fue la resultante de la media de todos los casos analizados divididos por cada método. Se calculó el acuerdo entre observadores usando el coeficiente kappa. Un coeficiente kappa en el rango de 0,8 a 1 fue interpretado como excelente, de 0,6 a 0,8 como sustancial, de 0,4 a 0,6 como moderado, de 0,2 a 0,4 como justo y de 0 a 0,2 como de acuerdo pobre. La reconstrucción por Deep Learning mostró los valores más altos en general y el modelo basado en reconstrucción iterativa los valores más bajos tanto para las imágenes en fase arterial como en la fase tardía. Todas las imágenes de reconstrucción por Deep Learning tuvieron una puntuación de 3 en promedio o mayor en términos de calidad de imagen, mientras que 17% de imágenes de reconstrucción por iteración híbrida y 43% de imágenes del modelo basado en reconstrucción iterativa fueron subdiagnósticas, es decir, un puntaje igual a 2, en la fase arterial. En las imágenes en fase tardía, los resultados fueron subdiagnósticos en 34% del método de reconstrucción por iteración híbrida y 76% en imágenes del modelo basado en reconstrucción iterativa. El acuerdo entre ambos observadores fue sustancial, con un valor de kappa entre 0,7 y 0,8. Para el análisis cuantitativo, los investigadores calcularon la tasa de contraste sobre ruido. Para esto diseñaron una ecuación teniendo en cuenta las medidas de atenuación de las regiones de la aorta, la vena porta, el hígado y el músculo paraespinal. El desvío estándar de la atenuación medida del músculo paraespinal fue usada como ruido de imagen. Para cada técnica de reconstrucción, el valor del coeficiente fue calculado del promedio de las tres mediciones expresadas en unidades Hounsfield. En cuanto a los resultados, el ruido de imagen fue mucho más bajo en la reconstrucción por Deep Learning en comparación con las otras dos técnicas. En las imágenes en fase arterial, la mediana de ruido fue de 24.9 unidades Hounsfield para la reconstrucción iterativa híbrida, 22.2 para el modelo basado en reconstrucción iterativa y 13.9 para el método de reconstrucción por Deep Learning. En las imágenes en fase tardía, también el método de reconstrucción por Deep Learning mostró un ruido de imagen significativamente más bajo que los otros dos métodos, siendo la mediana de ruido de imagen de 25.5 unidades Hounsfield para la reconstrucción iterativa híbrida, 23.1 para el modelo basado en reconstrucción iterativa y 14.6 para el modelo de reconstrucción por Deep Learning. Como conclusión, se puede observar que tanto en el análisis cuantitativo como cualitativo, el método de reconstrucción de imágenes por Deep Learning alcanzó mejores resultados que los otros dos métodos de reconstrucción. Sin embargo, a partir de nuestro análisis del trabajo encontramos ciertas limitaciones en el artículo. Por un lado, no se explican detalladamente los pasos de entrenamiento y validación interna del modelo. Esto es muy importante en términos de estudios que utilizan herramientas de inteligencia artificial, ya que un criterio fundamental para evaluar su desempeño es contar con la información necesaria
como para poder reproducirlo y así entender el porqué de sus resultados. Por otra parte, la cantidad de imágenes tomográficas fue pequeña y solo incluyó a una institución donde se lleva a cabo este estudio. Finalmente, como label de referencia se menciona a las imágenes reconstruidas con el método del modelo basado en reconstrucción iterativa. Si bien este método ha mostrado resultados alentadores, al momento de pensar en su aplicabilidad en escenarios clínicos, carece de experiencia suficiente. Para la semana que viene les proponemos que nos acompañen en la presentación del próximo Ateneo del ciclo a cargo de Óscar Flores. Muchas gracias y hasta la próxima.